¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida nuevamente al programa Los estudiantes vamos a los juicios. Hoy vamos a conversar con Valeria Tuz, que es una de las coordinadoras del programa, que va a continuar un poco el hilo de la clase anterior. Y también les comento que el día 27 de mayo a las 17 horas vamos a hacer el cierre del ciclo. Así que agéndense eso, esa fecha. Igualmente les vamos a mandar un mail, obviamente, desde la oficina, pero ya para que las tengan a mano. Y en el medio son las audiencias y ahora Valeria les va a contar cómo es todo ese proceso. Bueno, gracias Pedro, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, me presento, yo soy Valeria Tuz, como contaba Pedro, con Male Silveira coordinamos este seminario de los estudiantes vamos a los juicios desde ya varios años, ahí veo un montón de gente conocida, alumnos, así que bueno, bienvenidos a todos y a todas. Contarles un poco que ahí nosotros les pedimos que se hagan amigos en Facebook, porque somos una vejez caminando, digamos, y usamos Face, para que tengan las fechas de las audiencias y demás. Vamos a tratar de hacerlo a través de la página de información para rechequear los días anteriores a las audiencias que efectivamente se hagan y demás. Nosotros tenemos previsto, hay varios juicios que están en curso. En principio vamos a trabajar activamente en los juicios que se están llevando adelante en La Plata y que de hecho quizás pueden ser de interés para ustedes porque están ahí como justo para que la semana que viene y la otra declaren los chicos de las noches de los lápices, así que bueno, son esos juicios bastante como emblemáticos, todos son importantes por supuesto, pero quizás este es un juicio que pueden ser, digamos, les puede parecer más afín, porque seguramente deben saber qué es lo que pasó con la noche de los lápices en el rol de estudiantes y demás, así que ese es un juicio interesante. Después, por otro lado, los juicios tienen como distintas etapas procesales, esos están en testimonio, entonces es interesante porque van a declarar las víctimas y los sobrevivientes. Eh, y también vamos a darles la opción para los que quieran, comentarles qué fecha hay, una ampliación de acusación en otro juicio, que es como otro acto procesal que está bueno ver, que es cuando los fiscales amplían el objeto de la imputación. No es atractivo en términos de mirada en un Zoom, porque bueno, son el relato de los hechos y el porqué de la ampliación de la acusación, pero sí es importante como acto procesal. Entonces que tengan las distintas alternativas y opciones para ver. Vamos a cerrar el 27 de mayo, vamos a convocar a Guadalupe Godoy, que es la abogada que trabaja en el juicio vinculado a las noches de los lápices, en todo el circuito concentracionario CAMSE Checolás en La Plata. Y bueno, y ella también nos va a contar un poco cómo es la experiencia de militar y litigar en estos juicios. Quizás también se sume otro compañero de La Pampa, digamos, otro abogado de La Pampa, y entonces para que pueda haber un intercambio en el cierre y ver un poco qué nos pasó a nosotros viendo esas audiencias y demás. Ellos son abogados de derechos humanos hace muchísimos años. De hecho ahora vamos a ver una línea de tiempo y va a estar Guadalupe, digamos, ahí en el juicio de Checolás en el 2006, así que bueno, nada, es un lujazo contar tanto con Franco como con Guadalupe para el cierre. Por eso fijamos esa fecha, que es la que ellos básicamente podían. Así que nosotros hoy lo que vamos a hacer esto es, como les contaba Male en el anterior encuentro, nosotros lo que tratamos de hacer es de fijar un piso común de información para que podamos ir a ver la experiencia de los juicios. Muchas de las cosas que nosotros contamos y de las que podemos conversar, seguramente ustedes lo saben, digamos, pero como este es un seminario de extensión que está abierto en realidad a toda la comunidad universitaria, primero a quinto año y de otras facultades también, a veces pasa que los pisos básicos de información no son los mismos, ¿no? Y entonces está bueno ponerlos en común. Hoy vamos a conversar sobre el proceso de juzgamiento en Argentina, digamos, o sea, con todo ese recorrido o esa evolución histórica sobre qué es lo que pasó en el caso argentino, en los modos de abordar lo que se llama el modelo de justicia transicional. Y antes de entrar, vamos a trabajar en una línea de tiempo y con algunas fotos, algunos videitos que puedan ser disparadores. Varias cosas para decir que tienen que ver con la perspectiva académica, ¿no? Desde nosotros planteamos el seminario.
pueden desmutearse y preguntar y ir viendo, digamos, en el momento en que tengan alguna inquietud o demás, o preguntar por chat, y digo, para que sea dinámico. Pero bueno, dos aclaraciones les queremos hacer, digamos, desde quienes organizamos el seminario. Lo primero, que para pensar el proceso de juzgamiento hay muchos modos de entrada, ¿no? Hay muchos modos de ver eso que nos pasó como historia, digamos, y cómo fue la historia de los juicios incluso en Argentina. Nosotros en general, cuando pensamos esta mirada o este enfoque, lo que hacemos es trabajar desde el rol del movimiento de derechos humanos en ese proceso de juzgamiento. Es decir, cuánto ha influido, cuánto ha performado las instituciones, el movimiento de derechos humanos, y cuántas cosas han logrado en cada una de las etapas a partir del esfuerzo del movimiento de derechos humanos. Hay distintas entradas. Uno puede empezar a trabajar desde los jueces, desde los fiscales, desde las víctimas, digamos, y nosotros cuando pensamos el proceso de juzgamiento en Argentina no podemos pensarlo sin el rol trascendente que ha tenido el movimiento de derechos humanos en todas y cada una de las etapas de ese proceso de juzgamiento, en sus avances y en sus retrocesos, ¿no? ¿Qué hizo el movimiento de derechos humanos durante la etapa de impunidad, digamos? Así que esa es nuestra mirada, nuestro enfoque y nuestra mirada, si se quiere, ético-política sobre cómo pensar los juicios en Argentina. Eso por un lado. Lo segundo es que, en general, cuando nosotros pensamos estos juicios, lo vamos a enrolar en algo que desde el derecho internacional se llama justicia transicional, y ahí hay como todo un debate sobre qué pensamos de los modelos de justicia transicional, que no los podemos obviar si queremos contar la historia del proceso de juzgamiento en nuestro país. Entonces, hacerles varias aclaraciones antes de entrar, digamos, a la línea de tiempo y a ver cómo es el caso argentino. Lo primero para decir es que el proceso de juzgamiento en Argentina es un proceso absolutamente singular, y eso yo quiero ponerlo en evidencia y a la luz, porque a diferencia de lo que ha pasado en otras experiencias históricas, en Argentina se ha hecho de todo en este modelo de la justicia transicional. Es un modelo de justicia, pero también fue un modelo de verdad, digamos, ya vamos a verlo en la primera etapa y en las etapas de impunidad, y es un modelo de reparación, digamos, y de construcción de la memoria. Entonces, parcialmente puede ser aprendido o comprendido por ese paquete que le vamos a decir con el modelo de justicia transicional, porque claramente el modelo argentino es un modelo por fuera de la caja, y eso es un poco lo que nosotros queremos resaltar, y por eso nos parece una experiencia tan valiosa, y en algún punto pensamos en llevar adelante este seminario para acompañar a las víctimas de la dictadura genocida en nuestro país, pero también porque si nosotros viviéramos en Francia y fuéramos antropólogos o sociólogos, nos recoparía ir a ver los juicios, porque de verdad son una experiencia, quizás uno no lo logra dimensionar porque está inmerso en nuestra cotidianeidad, y porque nosotros tenemos un ADN de memoria, verdad y justicia que quizás no es tan sencillo de poder explicar con palabras a quienes no tienen esta experiencia. Pero lo primero que quiero decir es eso, que es una experiencia singular, que ni siquiera los otros países que han sido arrasadas por la experiencia, digamos, de la dictadura en el marco del Plan Cóndor han tenido el mismo tipo de resolución que Argentina respecto al juzgamiento de los crímenes. Entonces, de verdad es una experiencia singular, y además de que es una experiencia singular, cada etapa de este proceso de juzgamiento tuvo sus... digamos, hoy, con la continuidad de los juicios, desde el 2005 para acá, no solamente hemos generado mayor proceso de justicia en el sentido de responsabilidades penales, de atribución de responsabilidades penales a los genocidas, sino que también se ha trabajado en las políticas de verdad a partir del juicio. Ya vamos a ver un poco de qué se trata esto. Pero pasaron un montón de cosas en estos últimos 40 años de la historia del juzgamiento, que tiene como etapa inicial absolutamente trascendente el juicio de las juntas. Digamos, en retrospectiva uno puede tener una mirada más crítica o menos crítica de los procesos históricos, pero eso no significa no resaltar la importancia y sobre todo la singularidad, ¿no? Así que eso por un lado. Y en general, cuando nosotros abordamos la idea de trabajar sobre los juicios, la primera pregunta que nos hacemos es, para poder dar respuesta a este modelo de justicia transicional, que es solo una etapa, ¿no? Es solo uno de los niveles para pensar el juzgamiento, es la pregunta nodal que en general nos hacemos, quienes hemos sido arrasados por experiencias genocidas, es ¿qué hacer con las violaciones masivas a los derechos humanos? ¿No? Y hay distintas maneras de
de pensar esto de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Nos tenemos que reconciliar, nos tenemos que juzgar, digamos, o sea, hay muchas respuestas posibles, y los niveles son distintos, ¿no? Hay un nivel ético-político, hay un nivel moral, digamos, en donde las discusiones pasan por otro plano, digamos, y ahí es trascendente, digamos, los aportes que en su momento, respecto a la experiencia del nazismo, ha hecho Hannah Arendt, respecto de los conceptos del mal radical, del mal banal, es decir, cómo pensar la idea de responsabilidad. Y ahí a mí siempre me interesa reponer un autor que se llama, si no entienden me van parando, digo, porque la idea es digamos, que sea claro y que podamos laburarlo juntos. No solamente esta idea de la discusión sobre el mal radical, ¿no? Digamos, cómo es posible que algo así haya sucedido, digamos, y por otro lado, entender que en el marco de responsabilidades en cualquier proceso genocida, más allá del caso argentino, las violaciones masivas a los derechos humanos no pueden ocurrir sin la concurrencia o la mirada de muchas personas que no son exclusivamente los perpetradores. Es decir, una dictadura cívico-militar como la que arrasó nuestro país no podría haber sido llevada adelante sin la cooperación o incluso sin la omisión de un montón de otros agentes sociales, ¿no? Digamos, y en esos agentes sociales vamos a encontrar a los jueces que no tramitaron los habeas corpus, a los periodistas que miraban para un costado, digamos, y eso no significa que todos tienen que tener responsabilidad penal. Eso yo lo quiero dejar absolutamente claro. Lo que quiero decir es que los genocidios se producen porque pasan un montón de cosas en el escenario social que no son necesariamente un perpetrador malo, malísimo, que decide aniquilar a ese grupo que se define como otro negativo, que es lo que ustedes estuvieron conversando con Male en el encuentro anterior. Por supuesto no van todos a la responsabilidad penal, ¿no? Está claro. Lo que digo es que la dictadura genocida tiene como objeto de destrucción no solamente aquellas personas que fueron aniquiladas, que fueron definidas como el otro negativo, sino que también el objetivo central es transformar las relaciones sociales con posterioridad a ese aniquilamiento, y entonces el objetivo genocida somos nosotros, los vivos. Por eso es tan importante poder laburar en el acompañamiento de los juicios y la construcción de la memoria. Y entonces, en esa línea, digamos, hay un autor que nosotros amamos, que se llama Karl Jaspers, que escribe en la década del 40, ahí pegadito a la experiencia del nazismo, que plantea distintos tipos de responsabilidades, ¿no? Y entonces va a haber una responsabilidad criminal, una responsabilidad política, y en esos dos modelos de responsabilidades en la década del 40 se ve claramente lo que después podemos definir como la génesis de la justicia transicional, ¿no? Esta idea de qué tenemos que hacer como estados frente a las violaciones masivas a los derechos humanos. Después hay otro formato, digamos, de culpa, como lo plantea Jasper, que es una culpa moral, que la culpa moral le corresponde exclusivamente al perpetrador, digamos, y tiene que ver con la idea de la posibilidad o no de arrepentimiento. Como sabemos, en el caso argentino no se han arrepentido de nada y no nos han dicho nada, ni siquiera dónde están los nietos. Y hay una culpa metafísica, que es la culpa como sociedad, la que tenemos todos, a partir de esa experiencia del terror, que es un poco lo que Male comentaba en el encuentro anterior sobre, bueno, cuál es la eficacia genocida. La eficacia genocida es cuanto más parálisis y posibilidad de terror genera en el conjunto social, más posibilidad de debilitamiento de esas relaciones sociales y de aniquilamiento de esos grupos que se definen como enemigos. Y entonces en estos modelos de responsabilidad, que no todos son jurídicos y no todos terminan en los juicios, sí podemos decir que la culpa política y la culpa criminal son las que van a ser aprendidas o abordadas por el modelo de justicia transicional. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, digan, avisen, porque si no... Y entonces cuando nosotros pensamos en la justicia transicional,
yo soy muy crítica de los modelos de justicia transicional, pero me parece que es importante poder reponerlos para ver por qué Argentina camina en un lugar muy particular, en ese combo, ¿no? El paquete for export de cómo lidiar con los pasados violentos. Vamos a decir que la justicia transicional es un conjunto de teorías, pero solamente de prácticas, por medio de las cuales las sociedades tratan de ajustar cuentas con lo que van a definir el pasado violento. Hay toda una discusión sobre por qué no decirlo de este modo, pero vamos a usar la nomenclatura, digamos, de mayor trascendencia, digamos, que es más fácil para todos, que implica justamente ese pasado de atrocidades e impunidad y hacer justicia a las víctimas, ¿no? Digamos, esos son los modelos de justicia transicional, con el propósito de avanzar o retomar la normalidad democrática. Es decir, cuando nosotros pensamos la justicia transicional, estamos pensando en modelos de transición a los regímenes democráticos, y es dentro de esa mirada que tenía Jaspers, es el análisis de la culpa política, ¿no? Digamos, o sea, ¿qué vamos a hacer como sociedad en procesos de transición de las dictaduras a las democracias? Y en ese paquete hay un montón de opciones, y el paquete también incluye la reconciliación, digamos, y cuando uno piensa el modelo de la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional busca la idea del aseguramiento de la justicia, pero también consolidar la paz. Y entonces ahí se genera, digamos, una suerte de múltiples respuestas posibles, como modelos de paz y reconciliación, como modelos de verdad, como modelos de justicia, como modelos de justicia y de reparación, es decir, hay varias combinaciones posibles, pero en todas tienen una pata central, que es entender la necesidad de lo que se ha llamado la mundialización de los derechos humanos y en pensar la dignidad humana como el derecho inviolable por excelencia, ¿no? Entonces, o sea, estos crímenes no pueden quedar impunes y hay una necesidad de hacer justicia a las víctimas, y eso es el motor fundante de todo el modelo de justicia transicional. Como les decía, la Corte Penal Internacional habla de esta idea de la complementariedad entre justicia y paz, ¿no? Cuáles son los intereses de la justicia. Pero en esa línea, Argentina sale del paquete, digamos, muy tempranamente, y eso es un poco lo que queremos. Digamos, nosotros optamos por el camino de juicio y castigo a los responsables de las prácticas sociales genocidas muy tempranamente, y eso es algo que no han hecho otras experiencias históricas de manera tan extendida, no solamente por la primera etapa, sino sobre todo por estos últimos años de juicio ininterrumpido, ¿no? Digamos, a los responsables. Y esa mirada, ese hito histórico que implica, digamos, el primer momento del juicio de las juntas, modifica todo el escenario de la posición argentina en materia de justicia transicional a nivel global. O sea, algo que parece muy menor en el sentido de decir, bueno, ¿por qué el caso argentino? Bueno, el caso argentino es un caso que molesta, digamos, a la hegemonía de los proyectos de justicia transicional, que en líneas generales piensan más modelos tendientes a la reconciliación, o en todo caso modelos de construcción de la verdad, ¿no? Con comisiones de la verdad. Digamos, los modelos de enjuiciamiento son modelos de enjuiciamientos como elemento nodal, estoy diciendo, son modelos muy por afuera de la caja. Y entonces, por eso Argentina se presenta como una experiencia interesante de disputa, ¿no? En el escenario del derecho penal internacional. O sea, esa es un poco la idea. Y entonces, ahí nosotros vamos a trabajar sobre la idea de 3 etapas, nodalmente. Por supuesto hay muchos modos de configurarlas, pero bueno, digamos, uno podría pensar que hay una primera etapa del proceso de juzgamiento, cuyo eje nodal es el juicio de las juntas, pero por supuesto también la CONADEP, y ahora vamos a hablar un poco de esta etapa. Hay una segunda etapa, que es la etapa que podemos llamar de impunidad, que inaugura las leyes de obediencia de vida y punto final, y luego los indultos, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Y una tercera etapa de reapertura de los juicios a partir del 2003, con la decisión de Néstor Kirchner, digamos, de plantear la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final por el Congreso, ¿no? Esa propuesta del Poder Ejecutivo que luego es convalidada por el Poder Judicial. Entonces son los 3 poderes del Estado que resuelven la reapertura de los juicios. Y esas etapas tienen sus momentos de claroscuro, ¿no? Momentos que son súper importantes para la historia del juzgamiento en Argentina, y otros que
que generan profundo desazón, digamos, pero que no necesariamente sean momentos no ricos. De hecho, nosotros el año pasado, que el seminario estuvo como difícil, porque no había juicios, digamos, difíciles para pensar la virtualidad, hicimos ahí con Pedro y con los compañeros de la facultad, hicimos un encuentro con personalidades de cada una de esas etapas de este proceso de juzgamiento de esta línea histórica, digamos, para la etapa del juicio de las juntas, hablamos con Gil Lavedra, digamos, con Mónica Pinto, para pensar cómo fue en la etapa de consolidación de esta primera democracia post-dictadura en las universidades, o sea, que se discutía, cómo se planteaban los planes de estudio y demás. Una segunda etapa que a mí particularmente, digamos, no quiero tener un optimismo naif, porque, bueno, claramente no lo tengo, como digo siempre, un hiperrealismo militante. Esa segunda etapa de impunidad fue una etapa súper interesante en materia de derechos humanos, contrariamente a lo que se puede esperar. Ya vamos a ver un poco qué pasó durante la década del 90, mucha expresión artística, mucho movimiento de lucha política, y entonces también es una etapa súper interesante para el conjunto social, aunque no hubo juicios en el sentido técnico-penales, ¿no? Y ahí convocamos a Alejo Ramos Padilla, que había sido abogado en los juicios por la verdad en La Plata durante toda esa década, y a Charlie Pisoni de Hijos, para que nos cuente un poco qué es Hijos y cómo fue la irrupción de los scratches en la década del 90, hoy vamos a volver a hablar de eso. Y una tercera etapa, que es la reapertura de los juicios, nosotros decidimos, porque siempre están como las figuritas que siempre nos dicen que sí, a los que les agradecemos, como Daniel Rafecas y demás, pero esta vez en este último seminario nuestra idea fue convocar a las mujeres de la justicia, ¿no? Digamos, fiscales y juezas del proceso de juzgamiento. Así que en esa línea, digamos que nosotros en el otro encuentro hablamos como primera persona, ¿no? Ellas contando qué significaba llevar adelante cada una de sus etapas, hoy vamos a tratar de verlo de manera más abstracta, si se quiere, o con más lejanía, en el sentido de profundizar algunos elementos nodales de cada una de las etapas. Si todo lo que estamos viendo está ok, ya lo saben, y quieren profundizar en otra cosa, me van diciendo, ¿sí? O sea, para que no sea como una cosa súper lineal. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a compartir pantalla, y vamos a trabajar sobre esta línea de tiempo, y contarles un poco cómo fue la primera etapa. Cualquier inquietud o eso me van diciendo. No voy a poder ver el chat, así que desmutéense. Entre otras cosas, pues soy muy antitecnológica, y todo esto me cuesta un montón, así que también puede fallar. Ahí, bueno, vamos a compartir. Voy a poner varios participantes para que Pedro esté por las dudas. ¿Están viendo? ¿Pueden ver? Me dicen blanco-negro, así me quedo tranquila. Estamos viendo ¿Sí? tu pantalla con una montaña. Sí, eso, perfecto. Bueno, digamos, Bueno, nosotros tenemos en este cuadro, digamos, sobre el cual vamos a ir conversando. En realidad, vamos a trabajar ahora sobre la etapa de juzgamiento. A ver, chat. Alguno, no nos podemos mutear. Bueno. Bueno, voy viendo en el chat. Pedro, ¿me vas chiflando? Si no en el chat, por si yo no lo veo, no sabía que no se Lo voy viendo y creo que ahí les habilité para que se puedan desmutear. Genial, buenísimo. Y si no, eso, les pido que me chiflen, porque de algún modo me tengo que enterar. Bueno, entonces, nosotros en esta historia del juzgamiento del genocidio argentino, nosotros trabajamos en un primer momento sobre esa transición de los regímenes dictatoriales a las democracias, o sea, qué pasa en todo el año 82, 83 y cómo es que llegamos al juicio. Pero hoy, para poder trabajar juicio en sí mismo, vamos a trabajar directamente vamos a trabajar sobre lo que ocurrió con la propuesta política de Alfonsín. Nosotros esta línea de tiempo la vamos a compartir ahí en nuestra página de Facebook, así que después lo van a poder ver con tranquilidad. Muchos de los videos tienen 10 minutos, 15 minutos y demás, con lo cual nosotros
vamos a ver algunos de esos videos, y digamos, para que después lo vean con tranquilidad. Pero bueno, lo que a mí me interesa contarles de la experiencia estructuralmente de la propuesta política de Alfonsín en una primera etapa, es entender que Alfonsín va a tener como una mirada de propuesta de justicia retributiva. Y esto es súper importante, ¿no? Porque esto generó un marco de relaciones y de tensiones con el movimiento de derechos humanos en los primeros años, que luego fue acompasado, ¿no? en el proyecto de participación del movimiento de derechos humanos en las estrategias definidas por el presidente. Pero uno lo que podría decir de manera fácil y sucinta, digamos, es que para Alfonsín la posibilidad de responsabilidad penal, la propuesta política de Alfonsín, ¿no? Digamos, es dividir las responsabilidades en 3 grupos. No miro más el chat porque si no nos vamos perdiendo. Les pido que se desmuteen, o Pedro, que me avises. Para Alfonsín, sí. No se ve la línea de tiempo, se ve una casilla de correo. Ah, rarísimo, porque estoy compartiendo. A ver, vamos de nuevo. Voy de nuevo. ¿Ahí? No, ¿Ahí la ven? seguimos viendo tu mail por ahora, vale. ¿No querés ver, Pedro, vos si lo podés poner? Dale. Por las dudas. Porque estoy compartiendo. Ayer andaba, por eso me llama la atención. Fíjate, deja de compartir pantalla vos y pruebo yo. Sí. Sí. Ahí estoy. Ahí vamos. Bueno, ahí estamos. Pero si querés ir moviéndote, es en todo lo que está en rojo. Cliqueás sobre cualquier parte del fondo y te puedes mover con las flechitas a la derecha, porque si no vas al final. Apoyá, te digo porque sí, nos pasó eso ayer. Apoyá en cualquier lugar y después movete con las flechitas. Marca con el derecho en cualquier parte del fondo marrón y te vas a poder mover con las flechas. ¿No? Bueno, seguimos mientras tanto. Nos vamos viendo esto. Pedro, ¿podés moverte en el chat, en la línea? Desmuteate, porque si no... Sí, está, no encontraba para desmutearme al compartir pantalla. Me estoy moviendo, si ustedes no lo pueden ver, creo que estoy en el mismo problema que vos. Claro, es eso. Se ve, pero no se ve. Ponerle a Ranian y ya me estoy moviendo y estoy casi terminando lo rojo. No sé si ustedes lo llegan a ver, estoy empezando lo verde. Claro, no se mueve. No sé qué pasa. No, lo mismo que, entonces es lo mismo que me pasa a mí. No sé por qué no podemos. Si no, voy compartiendo por tramos, si queda congelada, anda avisándome, comparto y Sí, en realidad lo que queríamos... Sí, decinos, Anabela. Sí. No, porque si no, no sé si lo tienen en algún link, lo pueden pasar por el chat y los vamos viendo cada uno. Sí, dale, hagamos eso. Si no, Pedro, deja de compartir y dale. Yo también puedo. Sí, hagamos eso, porque si no, ya les copio el link.
Ahí vamos, Ahí les mandé el link a todos. Listo, perfecto. Así lo van viendo. Vamos, yo igual voy a ver si podemos, en algún momento hay otro videito que quiero marcar que no está ahí, a ver si ese lo podemos ver, porque como es de YouTube quizás tenemos más suerte. Bueno, vamos, la idea es que es ir avanzando en ese cuadro, que ustedes tienen ahí a mano, pero bueno, fundamentalmente contarles un poco esta idea de la estrategia de Alfonsín. Digamos, igual el cuadro se lo van a quedar, así que no pasa nada. Pero el punto es que pudiéramos ver algún videíto, porque también es muy de época. Pero bueno, vamos a la primera parte de manera más lineal, discursivamente. Bueno, lo que les contaba es esta idea de que la propuesta de Alfonsín es un modelo de justicia retributiva, y con esto, ¿qué quiero decir? Hay un modelo de justicia simétrica. Simétrica es que Alfonsín plantea en su propuesta política el juzgamiento de los crímenes de la represión, pero también de los crímenes de la subversión. Es decir, el juzgamiento que plantea Alfonsín, y que de hecho es el que ocurre, es el juzgamiento de la subversión y de los militares, ¿no? Y de hecho el orden de la secuencia de los decretos 157 y 158 lo que plantean exactamente es ese orden de aparición de las leyes, de cómo debían ser los juzgamientos. Es decir, el inicio del proceso penal contra los líderes de los movimientos subversivos en el decreto 157, y en el decreto 158 el inicio del proceso contra los miembros de las juntas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a decir es que Alfonsín plantea un modelo de justicia simétrica, ¿no? Digamos, de juzgamiento de la subversión y de las juntas. Lo segundo que vamos a decir es que es un modelo que va a establecer límites en el tiempo, ¿no? Digamos, y lo que en la estrategia política de Alfonsín lo que intentaba es el juzgamiento de los máximos responsables de la represión ilegal en la mayor rapidez que posible, ¿no? Digamos, y de hecho cuando prevén los plazos, prevé un plazo de 6 meses. Luego esto no ocurre, pero digo para que entiendan cómo se piensa ese modelo. Entonces, justicia simétrica, juzgamiento del terrorismo de Estado y lo que se definía para la época como el terrorismo de izquierda. Justicia retroactiva, los límites a los responsables van a establecerse en 3 categorías nodales, y me parece que eso es súper importante porque esto después no terminó ocurriendo, por eso me interesa. Lo primero es que para la propuesta política de Alfonsín, quienes debían ir a juzgamiento era quienes emitieron las órdenes, ¿no? Los que diseñan el plan de exterminio, y por otro lado los que se exceden en el cumplimiento de las órdenes, ¿no? Digamos que eso es muy un modo de explicar de la época. Ahora bien, hay un tercer grupo que es aquellos que cumplieron las órdenes, en donde no hubo exceso en el cumplimiento de las órdenes. Esos debían reinsertarse en el proceso democrático. Es decir, el juzgamiento que propone Alfonsín es a los máximos responsables, a quienes diseñan el plan sistemático de exterminio, y también a quienes se exceden en el cumplimiento de las órdenes por distintas motivaciones, que tienen que ver con la codicia, la crueldad, la perversión. Entonces, por eso se juzga a Camps, por eso se juzga a Chamorro, digamos, o sea, pero en principio, la idea política de Alfonsín es cúpulas de las juntas, ¿no? No a todos los miembros de las fuerzas militares, ¿no? Digamos, entonces ahí, para eso, es necesario hacer varias cosas antes. Lo primero que hay que hacer, y eso es muy importante, digamos, es una de las cosas más importantes que tiene el diseño de la política de juzgamiento de Alfonsín, es declarar la invalidez de la ley de autoamnistía, porque ustedes saben que los militares antes de irse, como buen proceso negacionista, fueron borrando el rastro del crimen dentro del crimen, ¿no? Entonces, nos vamos yendo en esta transición hacia la democracia, pero nos vamos con una ley de autoamnistía en donde no tengamos que ser investigados. Entonces, lo primero que hace Alfonsín es derogar, digamos, o sea, plantear la invalidez de la ley de autoamnistía. Lo segundo y muy importante, que luego va a ser muy importante para el proceso de la segunda etapa de impunidad, es la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, el Pacto de San José se ratifica ahí en el 83/84. Hay una modificación del Código Militar, y eso es nodal porque lo que permite es el juzgamiento, digamos, hasta ese momento el juzgamiento de los civiles era por parte de la Junta Militar.
Entonces lo que se modifica con el Código Militar, digamos en el año 83/84, es que si bien la jurisdicción militar tenía la primera competencia, era posible la revisión y la apelación por la Cámara de Apelaciones Federales, es decir, por la justicia civil. Es decir, los líderes del movimiento subversivo en el año 83 son juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Así como se los cuento. ¿Sí? Solo que se prevé la posibilidad de revisión por la justicia civil, en situaciones muy particulares como la indebida demora, que es lo que terminó ocurriendo. Digo, nosotros llegamos al juicio de la Junta, hacia la justicia civil, en el sentido de la justicia ordinaria, por un mecanismo que implicó una modificación de una de las leyes, ¿sí? Digamos, o sea, se tuvo que modificar el Código Militar, y también ahí hubo como varias cuestiones. Lo segundo que Alfonsín propone en esa estrategia de reinserción al proceso democrático de aquellos quienes han cumplido las órdenes ilegales, o sea, esta idea de la presunción de la obediencia debida, Alfonsín propone en su propuesta política, que luego no termina siendo así por la presión del movimiento de derechos humanos, la posibilidad de lo que se llama la presunción iuris tantum de la legitimidad de la orden, ¿no? O sea, ver en cada caso concreto de esta tercer grupo de militares si el cumplimiento de esa orden, que por supuesto se expresa como ilegítima, podía tener la invocación de la obediencia debida. Esa es la propuesta política. Eso no ocurre. No ocurre ninguna de las dos cosas. No ocurre que hayan sido juzgados por los militares y no ocurre la presunción iuris tantum de la obediencia debida. De hecho, lo que se plantea en el Congreso es todo lo contrario. Digamos que no hay presunción legal para la obediencia debida en el cumplimiento de órdenes ilegales. Hasta acá vamos, porque esto es importante. Es decir, eso generó un enorme debate en la década del 80 sobre cómo entender el juzgamiento de estos crímenes. Entonces, Disculpa, sí. ¿puedes repetir esa idea que creo que no me quedó clara? Alfonsín propone un juzgamiento, digo, para pensar la estrategia de juzgamiento es a las más altas esferas, ¿no? A los jefes de cada una de las fuerzas. Y plantea como estrategia general que los militares que no están en las altas jerarquías y que solamente cumplieron las órdenes, pueden reinsertarse en el proceso democrático. Esa es la primera apuesta de reinserción o reabsorción democrática en un proceso de juzgamiento. Para eso, hay una cláusula legal, que es la obediencia debida, que tiene que aparecer como posible para que se argumente y evitar los juicios. Esa presunción de la obediencia debida tiene que tener un carácter legal para que sea masiva y para que justamente no se juzgue a los mandos medios. Eso no ocurre. Esa propuesta que Alfonsín tiene en el Congreso es rechazada. Y entonces el Congreso termina resolviendo que no hay obediencia debida en crímenes de lesa humanidad. ¿Así se entiende mejor? Y eso tiene que ver con la presión de los organismos de derechos humanos. Otro gran elemento nodal en esa estrategia de la primera etapa de la política de juzgamiento es una mixtura entre justicia y verdad, que es una mixtura súper interesante saliendo del paquete de justicia transicional, porque en general el paquete de justicia transicional o te vende verdad o te vende justicia, no las dos cosas. Y el caso argentino es súper interesante porque se lleva a juicio, pero a la vez se construye verdad. Verdad a través de la creación de la CONADEP, ¿no? Digamos, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas, que en sentido riguroso son distintos a las comisiones de la verdad, porque la CONADEP tiene facultades cuasi jurisdiccionales. O sea, los miembros de la CONADEP podían entrar a las comisarías, digamos, y a las dependencias de las fuerzas militares y de seguridad para investigar y recibir denuncias. No era solamente
la recepción de la información y la construcción de la verdad. Es decir, podía tener posibilidades cuasi jurisdiccionales que, para que lo entendamos, podía allanar. Es decir, podía entrar a la comisaría Quinta de la Plata y ver qué corno encontraba en ese lugar. Entonces es una comisión de la verdad muy sui generis, por eso es interesante la experiencia argentina. Entonces, ahí hay como una discusión, porque termina siendo, digamos, se le da un plazo de 180 días para oír los reclamos, para recibir las denuncias, y tenían esto que yo les digo, el acceso a las dependencias policiales y de detenidos, y en realidad es una comisión presidencial. Ahí los organismos de derechos humanos en un primer momento habían pedido que la comisión sea bicameral, ¿no? Del Congreso y con personalidades también destacadas, y esto no termina siendo así, y pese que ahí no hay un punto de contacto, ¿no? entre la política pública descrita por el entonces presidente Alfonsín y los intereses de los movimientos de derechos humanos, de todos modos los movimientos de derechos humanos participaron muy activamente de la CONADEP. De hecho, muchos de los miembros del movimiento de derechos humanos tomaron las denuncias y demás, así que eso no terminó siendo un obstáculo para la información que se recaba por la CONADEP. Bueno, en el videíto, que no estamos viendo, digamos, pero que es interesante, es un video donde se entrega, digamos, el informe de la CONADEP a Alfonsín, y bueno, cómo describe la CONADEP de todo el proceso vinculado a lo que significó la búsqueda de la verdad, y señala que el caso argentino es un caso singular, porque es un caso donde aparece tristemente, digamos, los supuestos de desaparición forzada, y eso es muy importante, porque nosotros después tuvimos que ratificar la Convención de Desaparición Forzada, digamos, y eso es algo que no había ocurrido en otras experiencias genocidas. Y por otro lado está, digamos, la respuesta de Alfonsín, y es interesante porque ahí se ve con mucha claridad lo que luego, 40 años después, va a ser disputado, que es la significancia de la teoría de los dos demonios, pero que tiene otro sentido en la década del 80 al sentido que puede plantear, digamos, la teoría de los dos demonios en la década de 2010-2020. Son cosas totalmente diferentes. Después, si quieren, sobre eso profundizo. Entonces, se da una catarata, un paquete de leyes que permiten, digamos, llevar adelante el juzgamiento. ¿Y qué ocurre? Efectivamente, como yo les había contado, primero el juzgamiento está a cargo de los tribunales militares, con esa posibilidad de apelación y de revisión por indebida demora, que es lo que termina ocurriendo. Sumado a que los militares, el Consejo Supremo, plantea en su informe final que no es posible llegar a una finalización de la investigación porque no hay pruebas concretas para las acusaciones, y que por otro lado remarca la idea de la legitimidad de las órdenes. Eso fue un escándalo, ¿no? Como se imaginarán, digamos, y eso es lo que termina ocurriendo, de por qué termina, digamos, el juicio de las juntas en la Cámara Federal, que es la que pide el expediente por esa posibilidad que tiene de revisión que le brindó la ley del Congreso, que yo les conté que modificó el Código Militar. ¿Hasta acá vamos? El juicio a la Junta se lleva adelante durante el año 85, o sea, todo el informe de la CONADEP fue durante el año 84, es la famosa causa 13, que se celebró desde el 22 de abril del 85 al 9 de diciembre del 85, donde aparece la sentencia. Ese videito quería que lo viéramos, pero bueno, no lo vamos a ver, estamos así como podemos, porque es, digamos, la sentencia, digamos, y cuál es el enfoque. Y entonces, a mí lo que me interesa remarcar de la causa 13 y de cómo se piensa judicialmente el caso argentino, quiero decir varias cosas. La primera es que se responde por fuerza, es decir, cada comandante responde por los hechos de toda su fuerza, ¿no? Digamos, no se cruzan las fuerzas, o sea, uno responde por la Marina, el otro por el Ejército, digamos, eso es una responsabilidad que es interesante, digamos, para plantear. Lo segundo es que hay una absolución en los supuestos de lo que se definía para la época el secuestro de menores, ¿no? Lo que hoy conocemos como la apropiación de menores, y eso fue muy interesante porque permitió en la década del 90, durante toda la impunidad de los indultos, poder seguir investigando esos crímenes. Lo tercero que me parece interesante es que nosotros no usamos el derecho penal internacional, sino que usamos el Código Penal local, ¿no? Usamos el catálogo de los delitos comunes del Código Penal,
que implicó haber modificado algunos tipos penales, ¿no? Digamos, o sea, la tortura había sido una reforma de la época, del 83, 84, digamos, para poder plantear, pero no usamos las reglas del derecho penal internacional como sí ahora se discute, digamos, en esta tercera etapa de juzgamiento, ¿sí? Y a mí, yo lo que voy a traer más allá de que hay un montón de otras cosas que son súper importantes, digamos, de la causa 13, pero para poder pensar cómo devino, ¿no? Cómo es nuestro proceso de juzgamiento y cómo muchas veces pasan cosas inesperadas, ¿no? La sentencia tiene un considerando, un bello considerando, es increíble, digamos, que efectivamente uno dice, no, esto no puede pasar, y bueno, Argentina es así, siempre sorprende. En el considerando 30 de la sentencia del juicio de las juntas, además de fijar las penas, ¿no? A cada uno de los responsables y todo lo que yo les contaba y las absoluciones también, se los voy a leer. En el considerando 30 dice la sentencia de la Cámara Federal: disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de la causa sean pertinentes a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de defensa durante la lucha contra la subversión y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones. O sea, toda esa idea que tiene como propuesta política Alfonsín de juzgamiento rápido a la más alta cúpula militar, la sentencia, el considerando 30 de la sentencia lo echa absolutamente por tierra. Es decir, ¿qué es lo que habilita este considerando? Seguir juzgando a los jefes de zona y de subzona. Abre la compuerta de la investigación penal, que eso es lo que ocurre hoy. Hoy juzgan a las máximas autoridades y también a los mandos intermedios. ¿Sí? ¿Entienden la importancia de este considerando? Es decir, abre la compuerta a la investigación por parte, digamos, de la justicia, que hasta ese momento no, digamos, no estaba en el escenario de lo previsible o de lo posible. Entonces, Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Alfonsina, decime. ¿Bajo qué concepto o sea, como, qué argumento dieron para absolver los crímenes de apropiación de menores? No, es que no se absuelve por el fondo, es por la falta de prueba, digamos, porque vos tenés que pensar que, y eso es interesante porque viene a cuenta de los dos demonios. A ver, mucha de la información que forma parte de la sentencia de las juntas tiene que ver con el testimonio de los sobrevivientes, por eso yo quería que viéramos el videito porque es súper importante la voz de los testimoniantes en primera persona, pero mírenlo después porque es un extracto cortito y es como muy llamativo. Pero este primer juicio a las juntas tuvo como un objetivo central que es, si bien cuando se toman las denuncias en la CONADEP hay mucha información que está desde el minuto 1. Por ejemplo, los delitos sexuales. Los delitos sexuales no es algo que se habla en la última etapa. Y eso me parece importante ponerlo en realidad. Lo que pasa es que los delitos sexuales no son visibilizados por la justicia en esa etapa. Las víctimas intentan, digamos, a ver, vamos a probar una vez más, por las dudas, a ver si logramos compartir. ¿Les parece? Hago un último intento y vemos. ¿Ven algo o no? Sí, ahí se mueve. Sí, se mueve. ¿Ahora se mueve? Bueno, vamos a escuchar Sí. la sentencia, ¿les parece? ¿Ahí también lo ven? Sí, sí. Buenísimo. Sí. Bueno, usted decía la verdad. Fue preguntada. Yo trabajo en la misa.
pasan por la ventana de mi casa filas de cascos. Llegaron a 25 coches. Uno era un Falcon donde a mí me introdujeron y me dejan en un rincón arrodillado. Al sector denominado capucha. Para las necesidades fisiológicas nosotros tenemos esa guardia cultural. Esas están alineadas sobre una pared que tenía un cartel según el juez que decía que entonces aparato de unos 20 metros cuadrados cúbicos que prácticamente tenía dos cables, cosas. Me dijeron que si no accedía a la pregunta que me hacían me iban a abrir. Brazos y piernas y comienzan a tocar. Y otra persona me hacía acusaciones de la organización de su vecina, cosa que tenía que salir. Empezó por la rodilla, digamos, las descargas eléctricas en la parte del pecho. De vez en cuando entraban para insultarme nada más. O decirme que allá no era más sacerdote, que me iban a llevar a matar a los italianos. Vimos pasar muchas veces que después de ser internados eran trasladados. Trasladado significa en las tierras marinas la eliminación física. Y se rumoreaba que eran arrojados desde avión. Juicio de esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Quiero utilizar una frase porque pertenecía a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Bueno, acá volvemos. Ay, no, se me pasa siempre lo mismo, o sea, es como lo veo siempre y me cuesta después volver. Hay un poco a la pregunta, lo que ocurre en este primer momento, no es que todo lo demás no había ocurrido, sino que lo que se busca, sobre todo el movimiento de derechos humanos, es dar cuenta del fenómeno de la tortura y de la desaparición. Es decir, si uno mira el informe de la CONADEP y los distintos testimonios que se reciben, en el medio sí se describen otros delitos, ¿no? El hurto de bienes, eso está, digamos, o sea, la apropiación de menores forma parte de esas denuncias. Los delitos sexuales también forman parte de esas denuncias, no así la responsabilidad civil y empresarial, que sí es algo como súper característico de esta última etapa, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de la memoria y la verdad colectiva, sobre todo durante la época de la impunidad, que es cómo como sociedad y cómo el movimiento de derechos humanos recolectó un montón de información que hoy puede servir para los juicios. Pero en ese primer momento, lo que se quería visibilizar era el fenómeno de la desaparición. Entre otras cosas, y ahí me voy a meter, no me iba a meter, pero me voy a meter, con la discusión sobre los dos demonios, para que podamos entender cuál era el efecto político.
Yo arranqué contándoles que la estrategia de Alfonsín tenía que ver con el juzgamiento de la subversión y el juzgamiento de los militares. O sea, dos demonios de acá a Japón. No podría decirlo desde la mirada del 2020. ¿Sí? ¿Esto lo comparten? Bien. Bueno, no es lo mismo pensar los dos demonios en la década del 80 que en el 2020, porque la existencia de un segundo demonio lo que permite en la década del 80 es visibilizar que no había un único demonio. O sea, para el 80 el único demonio era la subversión. Entonces, toda la estrategia de juzgamiento de los militares era colocar en un segundo lugar al segundo demonio, que eran los militares, para poder generar esa posibilidad de juzgamiento. Y eso te lo va a decir, digamos, todo el movimiento de derechos humanos, porque es una estrategia que fue conjunta. Entonces, algo que hoy, 40 años después, no es lo mismo decir en el 2016, como hizo entonces presidente Macri, la guerra sucia, que decirlo en la década del 80. Porque el sentido político de que hubiera dos demonios era visibilizar la existencia de un demonio que no había sido analizado por el conjunto social. Y entonces lo que había que mostrar era el nivel de sistematicidad del plan de exterminio, el nivel de crueldad en las torturas, la planificación sistematizada de la represión, y por eso la mayoría de los testimonios hacen hincapié en el fenómeno de la desaparición. Por eso cuentan los vuelos, por eso cuentan las torturas, los vuelos de la muerte, ¿no? Por eso cuentan las torturas a las que fueron sometidos. Entonces, no es que los hechos no habían ocurrido, es que la prueba, incluso para los sobrevivientes, era poder dar cuenta de esos compañeros que ya no estaban más. Entonces, quienes sobrevivieron a nuestra lógica concentracionaria en nuestro país, lo que querían era dar cuenta de quienes no habían sobrevivido. Entonces, por eso es importante marcar a qué se le dio prioridad y a qué no. Y en el marco del estándar probatorio había cosas que no habían sido acreditadas, porque los testimoniantes no habían hecho el foco ahí. ¿Entienden? Como, digamos, qué es lo que pasó, digamos, y por qué hay algunos hechos que no son visibilizados en el juicio de las juntas y que sí son con posterioridad, digamos, tiene que ver con cómo se construye la prueba, ¿no? Y por eso es interesante pensar en el escenario judicial y en los juicios que nosotros vayamos a ver ahora. Digamos, la ampliación de la acusación es por homicidio, digamos, la que nosotros les queremos plantear, digamos, digamos, hay todo un debate sobre la discusión entre los homicidios y las desapariciones forzadas. Entonces hoy se están dando otras discusiones que hace 40 o 30 años no se podían dar, ¿sí? Entonces, volviendo a la causa 13, y considerando 30, abre la compuerta de la investigación penal, ¿no? Y les manda a todos que arranquen y que vayan por los mandos medios, jefes de zona y de subzona, algo que no pasó en la experiencia del nazismo ni siquiera, ¿no? Digamos, o sea, por eso digo, es interesante ver como esas diferencias en el caso argentino. Y entonces la respuesta a esto fue que efectivamente se iniciaron las investigaciones y que frente a la presión militar sobre la democracia en construcción, lo primero que ocurre no es como nosotros lo decimos de manera coloquial, que es la ley de obediencia de vida y punto final. No es así. Lo primero que aparece en el escenario es la ley de punto final y luego de obediencia de vida. ¿Por qué? Porque la ley de punto final lo que plantea es, justamente en el marco de considerando 30, la necesidad de apurar los plazos para el juzgamiento de esos jefes de zona y de subzona. Es decir, el artículo 1 de la ley de punto final, que es la primera, o sea, en el orden es al revés, en el 86 es la ley de punto final y en el 87 es la ley de obediencia de vida, lo que plantean es la extinción de la acción penal respecto de aquellos sujetos que son investigados, a los que no se les haya ordenado citación indagatoria, es decir, a declarar, a que presten declaración, antes de los 60 días corridos a partir de la fecha de promulgación de la ley. Esta ley es de diciembre del 86. Y entonces le da 60 días a los jueces para que llamen indagatoria, ¿no? Y que, bueno, y que todo lo que no se llamó hasta ese momento va a quedar fuera del juzgamiento. Entonces, ¿qué es lo que puede pensar un argento típico? Digo, coloquialmente. Navidad.
enero, feria judicial, 60 días, listo, ¿no? O sea, es un mensaje político de que la decisión era no seguir juzgando. Por supuesto hay que contextualizarlo en el marco de presiones y de lo que luego terminó ocurriendo, ¿no? Que son los alzamientos militares. Digo porque si no parece como que es re fácil. Decir, bueno. Bueno, ¿qué ocurre? Contra todo pronóstico, porque así somos también, ¿no? En esta, así como contra todo pronóstico, el considerando 30, contra todo pronóstico, los jueces decidieron habilitar feria. Y trabajaron como nunca en la historia del juzgamiento en Argentina. Y entonces, eso generó, la ley de punto final, como les decía, genera un efecto boomerang, que es el estallido de la actividad judicial. Mientras todo esto está ocurriendo, ¿no? Mientras durante 60 días a full, ¿no? Del año 87, en abril del 87, tenemos el alzamiento militar. Y no lo vamos a ver, pero yo había marcado unos minutos, porque así vemos algunas cosas más actuales y que no se haga tan largo nuestro encuentro. Bueno, sobre, digamos, el discurso de Alfonsín en la plaza sobre, digamos, con su famosa Felices Pascuas y la casa está en orden, todo lo que significa la significancia política y absolutamente compleja de esa afirmación, pero que lo que termina ocurriendo es, luego del alzamiento militar en el 87 de Pascua, unos meses después, se aparece, digamos, la segunda estrategia de impunidad, o que lo que habilita este segundo momento de la impunidad del proceso de juzgamiento, que es la ley de obediencia debida, ¿no? Esto que se había intentado en un primer momento, por eso lo marqué, y que fue obturado por el Movimiento de Derechos Humanos en el Congreso, de no permitir la obediencia debida para delitos de lesa humanidad, termina siendo, digamos, sancionada a partir de los alzamientos militares y de la presión militar, digamos, sobre la ley de obediencia debida, que en el artículo 1, se los leo para que vean cómo quedó finalmente y por qué habilita la impunidad, se presume, sin admitir prueba en contrario, o sea, una presunción iure de iure, para que están ahí iniciándose en la carrera, que quienes a la fecha de la comisión del hecho revistaban como oficiales, jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, es decir, mandos bajos, Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, no son punibles por los delitos a los que se refiere el artículo 10 de la Ley de Democracia, que es todos estos crímenes. Es decir, hay una presunción iure de iure de obediencia debida de los mandos más bajos, y entonces se obtura la posibilidad de seguir las investigaciones judiciales, ¿sí? Esto es lo que ocurre en esta primera etapa del proceso de juzgamiento. Una etapa que se cierra hasta este segundo momento de impunidad, con los indultos de Menem, primero del 89, bueno, por supuesto el alzamiento del 88 de Zenelín, ¿no? Porque, digo, vamos en escalada digamos, en las fuerzas militares cara pintadas. En el 89, Menem dicta los indultos, primero de aquellas personas que estaban sometidas a proceso, es decir, no los que tenían condena del juicio de la Junta, sino toda esta catarata de actividad judicial que se da a partir del juicio de la Junta, ¿sí? 85, 86, digamos, todo ese año que hubo investigación. Pero es interesante marcar que en la misma línea de los dos demonios, el indulto es, para los miembros de los grupos guerrilleros, estoy hablando con la terminología de la época, ¿sí? Digamos, y para los miembros de las juntas, de las fuerzas militares. El indulto es para los dos demonios, digamos, para plantearlo con el modo de expresar de la época. Y en el 90 es el indulto sobre aquellos que han sido condenados por el juicio de las juntas, ¿no? Entonces esto es lo que abre este segundo momento tremendo vinculado con esta etapa que la vamos a nombrar como la etapa de impunidad en el proceso de juzgamiento. ¿Hasta acá vamos? Sí, bueno, están muy callados. Malena me dice que se hablaron todo la vez pasada, me voy a deprimir. Bueno, sigamos. Yo sé que es más embole contar el proceso de juzgamiento que discutir el genocidio, pero bueno, es interesante para que vean que no llegamos hasta acá de la nada.
¿no? Son 40 años de construcción de memoria, verdad y justicia. Entonces, lo que ustedes van a ver es al movimiento de derechos humanos que ininterrumpidamente ha militado por el juzgamiento. Entonces, por eso me interesa reponer los distintos periodos. En esta segunda etapa, a la que se le suele llamar la etapa de la impunidad, y que con optimismo psicótico, digamos, a mí me interesa resaltar, es una etapa súper rica para el proceso de memoria y para el proceso de verdad, porque cuando todo estaba mal para el juzgamiento, el movimiento de derechos humanos habilita las instancias internacionales, ¿no? Cuando la justicia nacional da la espalda, el movimiento de derechos humanos va a la justicia internacional, y entonces se van a ver varios juzgamientos de esa época. Primero, lo que se llaman los juicios en el exterior, por el principio de nacionalidad pasiva, digamos, toda esa discusión sobre la jurisdicción universal. Hay juicios en Italia, de Suárez Mason y de Riveros, hay juicios en Francia contra Astiz, por el asesinato de las monjas francesas, ¿no? Digamos. Y hay juicios en España que lleva adelante Baltasar Garzón. Eso por un lado, ¿no? Se abre toda la compuerta en la década del 90 de los juicios en el exterior. Hay un segundo elemento que a mí me parece súper interesante, que es cómo los organismos de derechos humanos, en ese punto comandados por el CELS, decide litigar primero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego en la Corte, pero uno podría decir en el Sistema de Protección Interamericano de Derechos Humanos, y entonces logra en el año 92 el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el famoso informe 28 del año 92, que justamente lo que plantea es el incipiente camino hacia la construcción del derecho internacional a la verdad, que es un derecho que el mundo se lo debe agradecer al Sistema Interamericano de Protección de Derechos y a la Argentina como vanguardia en la discusión sobre el derecho de la verdad. Por eso les digo que es un caso tan importante el nuestro. En tercer lugar, ya... Perdón, Sí. discúlpame que te moleste. ¿En el marco de qué causa fue esto de la Corte Interamericana? La causa es Aguiar de la Pacó. Es en la causa 13, se presenta Aguiar de la Pacó a partir de, ¿por qué? Porque con la causa 13 y las leyes de obediencia de punto final, lo que se plantea es una afectación a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que es que esas leyes violan la Convención Americana de Derechos Humanos. Y para juzgar la posibilidad en ese informe 28 del 92 de plantear la violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, del derecho a la justicia y demás, se construye por primera vez un incipiente derecho internacional a la verdad, ¿no? El conocimiento íntegro, completo, acabado de los hechos de los cuales han sido víctimas los sobrevivientes y familiares. Y ya en el año 97, en la causa específica de Aguiar de la Pacó, ya se marca fuertemente este reconocimiento del derecho a la verdad, y la recomendación, ¿no? en esa discusión sobre reglas de soft law, no soft law, si se usa autoritativo o no autoritativo, ¿no? Del rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los estados nacionales, en ese momento se piensa más como una recomendación. Hoy, a partir de Simón, digamos, y demás, se piensa en un uso mayoritariamente autoritativo, ¿no? Del derecho internacional de los derechos humanos respecto de los crímenes de lesa. Pueden pensar lo que quieran, ahí tienen la mitad de la bibliografía que le va a decir que no, y la otra en donde estamos nosotros que vamos a decir que sí, digamos, pero no hay problema con esa divergencia. Lo que quiero plantear es que a partir de esa sentencia de la Corte, se abre una etapa súper interesante en Argentina, que es los juicios por la verdad, que empiezan en las cámaras federales de La Plata, de Bahía Blanca, de Córdoba, es decir, una serie de lugares de nuestro país en donde empiezan los juicios por la verdad, durante todo, desde el 99 en adelante, es decir, hasta el 2006, 2005, 2006, sobre todo 2006 con el juicio de Checolás. Hay 5 o 6 años o más, de 6, 7 años, de juzgamiento en Argentina sin condena, es decir, lo que se generan son juicios de la verdad, en donde, bueno, por supuesto, hay un montón del sector de la doctrina que está en contra, digamos, de los juicios de la verdad de nuestro país, y plantea que no hay bilateralidad, ¿no? Que no hay confrontación, que no hay garantías para los imputados. Frente a esa posición, que puede ser entendible desde el punto de vista procesal, también a mí me interesaría reponer
que no hay bilateralidad porque no quisieron ir. Porque los imputados no vinieron al escenario para contar absolutamente nada. Y entonces todo lo que se averigua durante esa etapa tiene que ver con los relatos de los sobrevivientes y de los familiares, y ahí se construye otra vez más. Por eso les digo, Argentina es un caso de mixtura entre justicia y verdad, porque hay una primera etapa de verdad con la CONADEP y una segunda etapa de verdad en esta etapa de impunidad, ¿no? O sea, por un lado, la investigación de CONADEP, y por otro lado, los juicios a la verdad. Mucha de la prueba que ustedes van a ver en estos juicios tiene como base, como prueba documental, todo lo que ocurrió en los juicios a la verdad de la década del 90, primeros años del 2000, y toda la información que aparece en los legajos CONADEP. De hecho, van a ver que en las imputaciones y el modo de receptar la prueba aparece toda esta información sobre digamos, todo lo que hoy forma parte, digamos, de lo que es el plexo probatorio para estos juicios, ¿sí? Entonces, a mí me parecía súper interesante marcar esto, y a la vez me parece interesante resaltar que es una etapa de mayor visibilidad de las herramientas de lucha del campo popular, digamos, durante la etapa de impunidad. No porque no las hubiera antes, sino porque es el momento donde más es necesario visibilizar las estrategias de lucha política, ¿no? Digamos, si no hay justicia, hay política, y entonces en ese escenario irrumpe, y lo digo así, la organización Hijos en la década del 90, en el 95, digamos, con su consigna: si no hay justicia, hay escrache, y vamos a intentar ver, a ver si es posible. Vamos a compartir pantalla a ver si lo encuentro. A ver dónde estamos. A ver, compartir, voy de nuevo. A ver si no, en vez que lo tengo, porque ya no me acuerdo. A ver, bánquenme un toque, ¿eh? Si lo tengo a mano. No, imágenes narradas. ¿Lo ven? No, profe, está su casilla de mail. No. Ufa. Ahora tampoco, ¿no? No. Capaz si sale y vuelve a compartir. Sí, voy a hacer eso. Me voy a ir directamente a... ¿Ahí? Ahí sí se ve. Perfecto. Todo, solo es cuestión de... Sí se ve. intentar. Ahí vamos. Esperen que voy a ir. Haciendo declaraciones públicas, usándose como referencias a la invasión de corrupción. Ante la ausencia total de justicia, hay escrache. Se escucha como un poco bajo, me parece. O es a mí nomás. Ay, perdón. Se enfrentaba a un juicio por sus derechos. Eso era lo que queríamos denunciar. Queríamos contribuir a la ruptura de esa cultura y seguir trabajando en la reconstrucción de nuestra memoria. En una justicia pública nos acreditamos como estudiantes o trabajadores judiciales. Fuimos vestidos con ropas camisetas abajo. Las camisetas estaban pintadas abajo. Decían preso por torturador, por genocida, por asesino. Con noticias en todo el público.
fuese, digamos, asesino, ¿no? Genocida. Nunca estaba empatizar con su vida. Recuerdo que un momento con indignación, con impotencia. Había tenido ese encuentro varias veces en sus sueños. Varios fotógrafos sacaron Bueno, un poco para que vean el clima de época. Y en ese escenario hay también mucha producción artística súper interesante. Ay, esperen, ¿eh? Ay. Ahí vuelvo. Ya vuelvo, ¿eh? Estaba cerrando. Ahí estamos, perdón. Pues seguían los videos y no hasta el 2025. Y entonces yo lo que quería resaltar esta segunda etapa es que frente a toda la obturación de justicia en el ámbito nacional aparecen distintas estrategias de lucha. Unas son los scratches, otras son las expresiones artísticas. Durante toda esa época hay muchas películas, difusión en el arte, digamos, y además, de hecho, La Noche de los Lápices, digamos, son una serie de películas o Garage Olimpo que aparecen en toda esta etapa, más allá de que hay matices y que no es lo mismo Los Rubios que Garage Olimpo, y sería para otro conversatorio, digamos, sobre cuál es la diferencia en qué se intenta mostrar en cada una de las etapas respecto de la experiencia del horror. Pero al margen de eso, también aparece el juzgamiento en el exterior. Podríamos poner en discusión, pero también marcar, digamos. ¿Puedo mencionar una cosa? Sí, dale, Pedro. La Historia Oficial justamente fue la primera película de Argentina que ganó un Oscar. La Historia Oficial, que habla sobre una familia que tienen una niña apropiada. Y es súper interesante porque fue ahí inmediato después, ¿no? Digamos, o sea, ni siquiera es en la etapa, el juicio ese, incluso, perdón, esa película se da en la primera etapa de juzgamiento, digamos, que es con los militares ahí, ¿no? Fue una película que se filmó de manera clandestina, digamos, o sea, ahí como en esta primera albor de transición a la democracia. El arte siempre ha acompañado, digamos, la memoria y la verdad de la justicia en Argentina, pero en general el arte acompaña frente a las graves violaciones masivas a los derechos humanos. O sea, ahí como... Sí, es más, esa película también, ay, perdón que te interrumpa, pero esa película hubo mucho debate de que también el Oscar se lo dan, porque tras que se filmó clandestinamente fue a muy tiempo, o sea, muy poco tiempo de que se supo la verdad de los hechos. Entonces fue también como una manera de el mundo también querer mostrar y visibilizar lo que estaba pasando, no solo en Argentina, sino también en América Latina. O sea, Efectivamente, también es muy importante. es un respaldo, digamos, a esta idea de los modelos de justicia transicional, de las transiciones a las democracias, a las consolidaciones más robustas de los estados democráticos, todo con muchos signos de comillas, preguntas, rayitos, centellas, pero en principio podríamos decir, digamos, esto en una visión no naif, pero sí como sin complejizar cada una de las etapas, ¿no? Estamos tratando de hacer como una línea de tiempo, cada línea de tiempo se puede profundizar, complejizar, contrariar, digamos, podemos hacer todo, digamos, pero es simplemente para como disparador. Y entonces, en esta segunda etapa yo les decía que a mí me parece re interesante lo que pasa, porque fuimos a litigar al mundo, cuando la justicia nacional nos dio la espalda, establecimos herramientas de lucha política, digamos, como fueron los scratches, que fueron absolutamente disruptivos para el momento político en que eso ocurría, ¿no? Con un debate sobre la reconciliación, la paz, y miremos para adelante, ¿no? Todo eso que estaba muy en boga en los medios de comunicación. Hijos es absolutamente disruptivo, para muchos de los alumnos que ya me conocen, es absolutamente benjaminiano, ¿no? Es escuchar la historia contra pelo, digamos que es todo lo que no se esperaba que ocurra,
termina ocurriendo, por eso yo siempre lo resalto, el rol político que ha tenido Hijos como segunda como segundo momento del movimiento de derechos humanos, de revisión de lo que nos ocurrió como sociedad. Y entonces llegamos a esta tercera etapa, para ir cerrando, que tiene que ver con una etapa ininterrumpida en los últimos 15 años de reapertura de los juicios, como les decía en un primer momento, a partir de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional, de llevar un proyecto de ley que el Congreso hace suyo para plantear la nulidad de las leyes de audiencia debida y de punto final, para poder permitir la reapertura de esos juicios, y luego la Corte Suprema con el fallo Simón, digamos. Hay distintos, ¿no? Para prescripción Arancibia Clavel, bueno, ustedes saben, digamos, para la nulidad de los indultos es otro, digamos, pero bueno, lo que digo es la posibilidad de reapertura de los juicios, y a mí, yo quiero resaltar algunas ideas, y vamos a ver dos sentencias, a ver qué es más cercano a lo que estamos viendo, es que los juicios refuerzan la noción del Estado de Derecho, ¿no? A mí me parece que es interesante lo que pasa en el proceso argentino, porque se juega con reglas del Estado de Derecho, con tribunales imparciales, con contradictorio, ¿no? Con todo eso que genera una disminución del impulso a la venganza privada, que igual en el caso argentino nunca existió, pero que está bueno plantear, digamos, la importancia que tiene el proceso de juzgamiento. Por otro lado, trae escena de confrontación al imputado, y eso permite una construcción más robusta de la verdad, ¿no? Digamos, para todos esos que consideran que los juicios a la verdad no está bien, bueno, entonces tengamos los juicios, donde se pueden defender y decir que nada de eso de que ellos dicen que ocurrió, ocurrió. Porque además, a mí en esto me interesa resaltar, sobre todo por como lo piensa el caso argentino, los modelos de reconciliación y paz que propone la justicia transicional son modelos donde hay una lógica de diálogo entre particulares. En todo caso, la reconciliación y la paz se da en términos ético-políticos y filosóficos entre la víctima y el perpetrador. En cambio, con el proceso de juzgamiento, es importante que el Estado diga algo acerca de eso que nos ocurrió, ¿no? Entonces es totalmente distinta, no es ni mejor ni peor, son lógicas absolutamente diferentes, y cada sociedad evaluará cuál es la mejor lógica posible para, como dicen los modelos de justicia transicional, lidiar con los pasados violentos y las violaciones masivas de los derechos humanos. Pero no tiene nada que ver la lógica de la reconciliación con la lógica de la justicia y de la verdad. Me parece importante marcar esas diferencias nodales, y podemos después elegir cuál es el modelo que mejor nos parece. Por otro lado, porque los juicios, y eso es muy interesante, sobre todo en los últimos años, han robustecido la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Los juicios, como antes, digamos, los juicios de la verdad sirvieron como soporte a los juicios, ¿no? Los juicios que se van llevando adelante. En la primera y la tercera etapa la lógica fue así. El soporte de construcción de la verdad, informe de CONADEP, sirvió como plexo probatorio para los juicios. Lo mismo ocurrió con los juicios de la verdad en estos juicios. Ahora, lo interesante de esta etapa es que todo lo que está ocurriendo en nuestros juicios también nutre esos procesos de verdad. ¿Por qué? Porque hoy sabemos muchas más cosas que no sabíamos en la década del 80. Y eso lo sabemos por el juzgamiento ininterrumpido de los últimos 15 años. Por ejemplo, sabemos que hay más de 800 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, cuando antes creíamos que había 350. Sabemos que hay nuevos casos. Sabemos que el detenido desaparecido no es el imaginario colectivo de la década del 80, que puede ser el estudiante de clase media, universitario, digamos. La mayoría de las víctimas del genocidio argentino fueron trabajadores informales del campo popular. Y eso es súper interesante. Por eso, también en esta tercera etapa, que implica la apertura de las investigaciones de la responsabilidad civil y empresarial, tiene que ver con esto, porque la mayoría de los detenidos desaparecidos son laburantes de la economía informal. Digamos, ¿no? Ese escenario del intelectual detenido no es que no haya habido, lo que digo es que en las proporciones, en las cantidades y en los análisis estadísticos, eso se ha revertido. Y todo esto se sabe a partir de esta tercera etapa de los juicios. Digamos. Por eso a mí me parece súper importante. Y por otro lado, porque la continuidad lo que genera es la posibilidad del testimonio. Es decir, muchos sobrevivientes que no habían testimoniado en un primer momento en el juicio de las juntas,
testimonian en esta nueva etapa. Muchos sobrevivientes se reconocen como tal en esta última etapa porque hay más información. Personas que fueron detenidas desaparecidas por 4 o 5 días en una comisaría no se sentían víctimas del terrorismo de Estado. Y luego, con la consolidación de la memoria y la construcción discursiva y el avance de los juicios, van entendiendo que también han sido víctimas, por lo que les decía, porque en un primer momento el escenario político de urgencia tenía que ver con visibilizar el fenómeno de la desaparición. Había un montón de sujetos, de personas, que habían sido alcanzadas por el accionar genocida, que como no son desaparecidos, no se sentían víctimas. Y eso es súper interesante, y eso está pasando en los últimos años. Y por otro lado, otra cosa que está pasando y que me parece súper interesante de remarcar, es que las víctimas sienten que su sufrimiento puede ser escuchado y que tienen reconocimiento oficial. ¿Y con esto qué quiero decir? Yo les pasé, que pudo haber pasado como, digamos, porque no necesariamente uno presta atención a todo lo que implicó el juicio de las juntas en ese videíto corto, pero hubo un par de declaraciones que daban cuenta de que les preguntaban por su condición de militantes y que decían que no eran militantes. No sé si recuerdan, digamos, uno de los testimoniantes quiso aclarar que él no era un subversivo en el juicio de las juntas. Bueno, hoy lo que está pasando en los juicios, y es que es un escenario súper interesante, es que los testimoniantes hoy cuentan sus trayectorias militantes. Y eso no pasaba hace 30 años. Entonces también es algo interesante que está pasando ahora. Hay una reivindicación de esa trayectoria militante, porque hoy se sabe mucho más que antes, y entonces se piensa en una estrategia de cuál es la lógica o el sentido, digamos, de la práctica social genocida, ¿no? Digamos, un poco lo que vimos con Malena. Entonces, eso, para decir 2 o 3 pequeñas cosas que ocurren con este proceso de juzgamiento que no ocurrían antes, es decir, la apertura a otras áreas de las investigaciones, ¿no? Otros sujetos que tienen que ser investigados, la responsabilidad cívica, la responsabilidad empresarial, con mucho signo de pregunta la eclesiástica, digamos, pero en principio, digamos, hay un avance sobre la investigación de los delitos sexuales. Sí, Pedro. Lo de eclesiástica no pondrías signos de pregunta. Hay muchas madres, familiares y demás que dicen que hubo una fuerte colaboración eclesiástica. Incluso Von Wernich, el cura castrense, está preso por crímenes de lesa humanidad y genocidio. No, sí, pero yo no quise decir eso, por si no se entendió. Lo que dije es, con muchos signos de pregunta, la investigación sobre esos ejes, no que eso no claro. Sí. De hecho, no es, digamos, el único que está preso es Bernich, digamos, no se avanzó sobre esa línea, digamos, sobre el rol de la Iglesia durante la dictadura en términos de investigación judicial. Como también es muy incipiente la investigación empresarial. Hay un juicio que es súper importante, que es el juicio de Ford, digamos, de la empresa Ford, y de la empresa Veloz del Norte, pero hay, digamos, hay otros, el Apagón en Jujuy, de Ledesma, cri, ¿no? Digamos, y los funcionarios judiciales, cri. Todo va en construcción y se habilitan nuevos espacios de investigación que no podrían ser habilitados si el juzgamiento se obtura. Así que no lo digo como algo negativo, porque mientras haya posibilidad de juzgamiento, siempre va a haber posibilidad de avances en la comprensión de lo que fue el genocidio argentino, pero quise marcar esto de, bueno, con muchos signos de pregunta, porque algunos aspectos de las investigaciones avanzan más aceleradamente y otros tienen sus momentos de detención. Claro. ¿No? Había entendido mal. No, pero igual está buena, Pedro, tu pregunta, porque es importante que quede claro dónde vamos. Y ahora voy a intentar otra vez compartir pantalla, a ver si lo logramos. Les voy a mostrar un par de cosas. Cuando comparta, fíjese si aparece el cartito que dice compartir sonido, porque me parece que por eso también se escuchaba más bajo. Cuando aparece ahí abajo dice compartir sonido de la computadora o algo por el estilo. Sí, a ver, opciones avanzadas, varios participantes. ¿Están viendo ustedes esto? No me parece, solo anfitrión, todos los participantes. Cuando pones compartir pantalla, apretás compartir pantalla. Sí. Abajo, chiquito. O sea, aparecen todas las pantallitas que puedes compartir. Compartir sonido, perdón. Eso. Gracias, perdón. Perdón. Yo porque se va a escuchar mejor. Sí, no, genial. A ver si logro, vamos a buscar. Bueno, ahí voy a compartir y busquemos a ver si lo encuentro.
Vamos a ir de nuevo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, pero se ve su mail. Ay, otra vez pasa lo mismo que la otra vez. Bueno, voy a cerrarlo y lo vamos a salir. Vamos a salir y vamos a volver a compartir. Profesora, Sí. una pregunta antes de que pongas el video. No me quedó muy claro en qué quedaron los juicios a los que señalaron como la cúpula de los subversivos. Con indulto. Quedaron con el indulto, digamos, y ahora en esta tercera etapa se los volvieron a juzgar. De hecho, ahora vamos a ver un par de juicios. Hay un juzgamiento de Videla por el plan sistemático de apropiación de niños, digamos, pero sí, ese es el problema, tuvieron un indulto las cúpulas militares. ¿Ahora ven o no? Se ve el También correo. No se ve. No, se ve el correo. Ufa. Bueno, vamos a buscar otro videito. Algo que me parece súper interesante, así como para comentar, es la apertura de lo que es lo que fue la jurisdicción universal en países como en España, en el que digamos, estos crímenes, esta idea de que la envergadura de estos crímenes traspasa las fronteras, ¿no? O sea, bueno, creo que estuvo el caso Scilingo, y bueno, también pasó con el Pinochet en Chile, que en España también este juez, que es súper característico, incluso tiene libros que si les copa lo que es jurisdicción universal se los recomiendo mucho. Baltasar Garzón se llama, que juzgó justamente a este militar, y bueno, estuvo a cargo de lo que fue el arresto de Pinochet y todo en su momento. Me parece súper interesante. Y de hecho, él construye, digamos, toda la idea del grupo nacional, que es como todo un debate sobre por qué no se puede juzgar por genocidio, el caso argentino, que tiene que ver con los grupos que son investigados, ¿no? Por la idea del grupo político, así que sí. Tomamos toda esa jurisprudencia del sistema a partir del juzgamiento en el exterior por el principio de jurisdicción universal, es súper interesante para ver. Bueno, ¿ahora están viendo algo o no? ¿O siguen viendo mi mail? No. El mail. ¿Lo ven? Ay, No, se ve ufa. mal. Al pobre juez Baltasar Garzón lo persiguieron en España por intentar condenar a los genocidas del franquismo. Y sí, por eso nosotros devolvemos los Sí, favores sí, a España y juzgamos los crímenes del franquismo en Argentina, ¿no? Por el Claro. principio de jurisdicción universal. Es súper interesante eso que pasa. Con Ana Messuti, digamos que también le recomiendo mucho la lectura de Ana Messuti, que es la querellante, digamos, que es una doctora en filosofía, súper importante en materia. Bueno, voy a hacer el último intento porque era re lindo el video. Así que, y si no, vamos a ir cerrando. Pero. A ver. Qué fiaca. ¿No? Sí, ahora sí, profe, se ve. Es como, todo es como no se puede creer. Ella es. La Plata, septiembre 19 de 2006. Atento a la complejidad y multiplicidad de las diversas cuestiones traídas a juicio y lo avanzado de la hora, se difiere la lectura de los fundamentos para la audiencia del día 26 de septiembre, en corriente año hasta las 13 horas, conforme lo normado por el artículo 400, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. Por todo lo expuesto, luego de oír a las partes querellantes, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y
ser concedida la última palabra al procesado, el Tribunal Oral en el Tribunal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Primero, rechaza por improcedente los planteos de inconstitucionalidad y nulidad efectuados por los señores defensores. Segundo, condena a Miguel Osvaldo Echecolache, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua esta lectura se podía hacer con la sala vacía y el tribunal decidió mantener la sala abierta como el primer día. Bueno, y había otro video que es el juicio del plan sistemático, pero lo vamos a dejar porque vamos a estar 5.000 años, sino hasta que lo logramos. Pero bueno, este es el primer juicio, ¿no? El primer juicio que se lleva adelante en esta tercera etapa de reapertura, con todo lo que somos, ¿no? Digamos, es un cachengue maravilloso, digamos. Así que, bueno, eso, que sepan que vamos a trabajar sobre estos juicios, que vamos a acompañar a los sobrevivientes, a los familiares, que ese es el aporte de construcción de la memoria y la verdad justicia que queremos hacer desde este programa, de la Facultad de Derecho, así que los invitamos a que participen de las audiencias, que acompañemos, vamos a pasarles todos los días lo que hay, digamos, en las próximas 2 semanas, donde algunos vamos a estar nosotros activamente también para ir viendo qué es lo que pasa en las audiencias para que después podamos retomar entre todos. Y bueno, y resaltar eso, que ese juicio caótico, desordenado, militante, bullicioso, fue el primer juicio después de más de casi, digamos, desde el 86-87 con la impunidad, así que imagínense, ¿no? Lo que significó tantos años después, con tantos años de lucha, digamos, si es posible ser ordenado, prolijo. Además, civilizado. en el transcurso de ese juicio había desaparecido Jorge Julio López por segunda vez. Sí, está en la línea de tiempo, se los dejé, digamos, un poco también como para... Es más, el papel que tenía que lo besa dice Jorge Julio López. Es terrible. Sí, es terrible, es terrible. Y de hecho, eso no es la única vez que pasa. Nosotros, digamos, quienes hemos ido acompañando los últimos años el proceso de juzgamiento, como participando como públicos y acompañando a los familiares, muchas veces pasa eso, que los represores toman imágenes o gestos absolutamente provocadores, ¿no? a quienes participan de las audiencias. No es algo para nada
no tiene que ver con, digamos, volviendo a reponer lo que planteaba Alfonsín, no tiene que ver con la política de los excesos, ¿no? Digamos, no es un señor malo, malísimo como Echecolás que puede encarnar todo lo que nosotros podemos detestar, digamos, no se trata de eso. El proceso genocida no está llevado adelante por personas individuales, ¿no? Son estrategias, tecnologías de poder que lo que intentan es obturar ciertos modos de relacionamiento social, ¿no? Y por eso es importante acompañar estos procesos, porque la memoria es una herramienta, digamos, de lucha contra esta obturación, y por otro lado, porque las memorias son transgeneracionales. Eso es un poco la apuesta de este seminario. No importa que ustedes no hubieran vivido en sus cuerpos la dictadura. Somos una sociedad posgenocida, y muchos de los modos de relacionamiento que nosotros tenemos hoy tienen que ver con eso que se intentó obturar, digamos, con mayor o menor eficacia, digamos, por la dictadura. Entonces, juzgar estos crímenes tienen que ver con consolidar los estados de derecho, las democracias. Nuestro presente democrático no es el mismo sin juzgamiento. Cada país, repito, vive o lidia con su pasado violento del mejor modo posible, digamos, no tenemos como el peronómetro, digo, no tenemos ahí un modo, viste, de regular, bueno, como Uruguay no jugó, está todo mal, digo, eso no es así, cada sociedad entiende los modos de relacionarse con su pasado del modo en el que se puede, pero a mí lo que me interesa resaltar en esta línea de tiempo es que Argentina desde muy temprano momento, en la década del 80, ininterrumpidamente ha planteado la necesidad de juicio y castigo, ¿no? Entonces, por eso somos una experiencia singular, digamos, que no ha ocurrido en otras experiencias históricas, y la idea es que seamos parte de nuestra historia en el pequeño granito que podemos poner nosotros, que es participar, ponerle el cuerpo, ¿no? Nosotros cuando diseñamos este seminario es un seminario que está pensado para poner el cuerpo. No es para intelectualizar, ni para eso están todos los libros. Si quieren, tenemos una catarata de material para darles a quienes les interesa, pero de lo que se trata en este seminario es de ponerle el cuerpo. Así que invitamos a la experiencia de ponerle el cuerpo, y vamos a estar en estas 2 semanas mirando las audiencias que estén por ahí dando vuelta. Nosotros vamos a sugerir algunas desde un sentido pedagógico, ¿no? Digamos, porque sabemos que están en determinada etapa del proceso penal y está bueno que ustedes lo vean, por supuesto pueden ver todo lo que veamos, pero la idea es que son, digamos, que tratemos colectivamente de participar, porque también la experiencia de cierre es mucho más rica si todos vimos las mismas audiencias. O sea, que les pido ese compromiso de que si decimos, che, vamos por este juicio, así podemos también nosotros hacer una reflexión colectiva, ¿sí? Y sobre todo porque algunos de los abogados que litigan en esos juicios van a formar parte de nuestro encuentro de cierre. Y así que bueno, hasta acá estamos, se hizo largo. Gracias por el tiempo y por la paciencia, mi lentitud con el chat y compartir pantalla y todo eso, pero bueno, tienen la línea de tiempo. Pueden visitar el espacio de la ex-ESMA en la parte de recursos educativos, están muchos videos súper interesantes sobre historias de vida y de militancia, sobre juicios, así que ahí tienen mucha info interesante para conocer un poco más sobre nuestra historia. La línea de tiempo la compartí acá en el chat, pero la vamos a compartir en la página de los estudiantes Vamos a los Juicios de Face, o sea, ahí donde vamos a contarles cuándo son las audiencias y demás. Así que bueno, ¿estamos bien? Una pregunta. Sí. ¿Los certificados? Eso después lo escriben a Dirección de Asuntos Estudiantiles, ahí a Pedro, que siempre nos da una mano para tramitar los certificados y demás. Sí, pueden escribir directamente. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Muchas gracias, Valeria, súper claro, la verdad. Nos vemos.